Hace como un mes, Maggie, del canal Bitácora de Libros, me nominó a este book tag que se llama Los libros de mi vida. Muchas gracias, Maggie, siempre por la nominación. Muchas gracias. Entonces, pues hasta ahorita lo voy a estar haciendo. No me tardé todo este tiempo solo porque sí, sino porque Maggie decidió hacer ese tag como algo representativo, algo personal por su cumpleaños, que fue en junio. Feliz cumpleaños. Entonces yo cuando lo vi fue como, bueno, mi cumpleaños no falta demasiado, entonces me voy a esperar y lo vamos a hacer para alrededor de esa fecha. Entonces, pues por eso estamos aquí el día de hoy. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Comencemos de una vez por las nominaciones. Este book tag me parece muy bonito para conocer a las personas a través de los libros y cosas así, me gusta mucho. Entonces voy a tratar de nominar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, Vero del canal Better Reviews, Rebeca del canal Un Libro Más, Edgar Quiroga del canal Edgar Quiroga. Los tres no han estado subiendo muchos videos, pero bueno, si hacen este book tag, ya sea ahorita o cuando sea, no es obligatorio hacerlo ni ahorita ni el momento de su cumpleaños. Solo lo hice así porque me pareció una bonita idea. Pero cuando puedan, pues este book tag está bonito. ¿Quiénes más? Pau del canal Pau Reyes. He estado viendo su contenido mucho últimamente y me gusta mucho. Tatiana del canal Yo Entre Letras y Páginas. También. Yo solo quiero escuchar a las personas hablando. ¿Quién más? Franco, no sé si a ti ya te nominó Maggie, pero Franco del Castillo de los Libros, también me gustaría mucho escucharte hablar de esto. También Jairo del canal Solo Jairo, un compatriota mío que conocí hace muy poco, entonces me gustaría conocerlo un poco más a través de estas preguntas. Y Alaska del canal Alaska Lee Libros. No nos conocemos de nada, hola si estás viendo esto, pero he estado viendo su contenido mucho últimamente, entonces me gusta mucho, entonces me gustaría escucharla hablar de esto. Pero bueno, ahí está. Como digo, yo solo quiero que muchas personas lo hagan porque me gustó muchísimo, entonces quiero... Ajá. Pregunta número 1. Libros que comiencen por las iniciales de tu nombre. Yo tengo 4 iniciales, la J, obviamente, una I, y mis 2 apellidos comienzan con una M. Entonces, para la J, decidí tomar Los Juegos del Hambre, obviamente ignorando artículos. Los Juegos del Hambre, qué decir de estos libros, cualquier persona de más o menos mi edad ha tenido una gran experiencia o ha escuchado o verse algo con estos libros, es inevitable. Si quieren conocer un poquito más historias graciosas, cosas, vida relacionadas a este libro, pues pueden ir a ver el video que hice sobre los libros de mi juventud. Ahí está mencionado, pero sí, pues, tenía que mencionar Los Juegos del Hambre. Para la I saqué un libro que no había mencionado creo jamás en el canal, que es Incarceron de Catherine Fisher. Es un libro que me fascinó el momento en el que lo leí. Fue hace ya como mínimo 10 años, o sea, fue hace una eternidad. Me llamó primero la atención por esta llave que tiene en la portada, porque yo las llaves antiguas siempre me han gustado mucho estéticamente. Antes tenía una aquí colgando, ahora se movió un poquito. Tengo una colgando allá en mi habitación y otra allá. Y me han visto en varios videos que llevo colgada al cuello más de alguno. Entonces pues me llamó la atención y pues el libro me gustó muchísimo cuando lo leí. Todo ocurre en esta como prisión gigantesca que no es así como que cierra, sino que las personas pueden moverse y vivir, donde hay un grupo de niños encerrados, pero la cárcel está viva y tiene unas cosas así como wow, súper imaginativas. No recuerdo ahorita ya qué pasa porque lo leí hace tanto que ya ni idea, pero este libro me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Para la M decidí tomar La Música del Silencio de Patrick Rothfuss. Este es un spin-off de la saga de Crónica de Asesino de Reyes. En este se centra en el personaje de Auri. Es este personaje misteriosísimo que siempre está por ahí rondando, vive en el subsuelo de la ciudad o la universidad o como diablo sea. Entonces en este libro nos centramos en ella, la conocemos un poquito más y vemos cómo vive los días antes de que llegue Quoth y se conozca. Obviamente tenía que mencionar a Patrick Rothfuss en algún momento porque Crónicas de Asesino de Reyes me voló la cabeza cuando lo leí.
a día de hoy todavía mantengo que los prólogos de esos libros, prólogos y epílogos, son una maravilla. Y para la otra M decidí sacar El marino que perdió la gracia del mar de Yukio Mishima. Este libro no es de mis favoritos, decidí sacarlo principalmente porque Mishima en general como autor me gusta mucho, es de hecho el escritor de uno de, si no es que mi libro favorito de todos los tiempos, Una vida en venta. Pero sí, El marino que perdió la gracia del mar pues nos centra en un niño, en un estilo de coming of age, pero muy perturbador, muy al estilo Mishima, muy turbio. Que tiene una fascinación por la figura del marino y lo que poéticamente podría representar. Es un libro de hecho bastante perturbador, no lo recomiendo mayor cosa. De hecho a Maggie no le gustó, lo cual comprendo perfectamente. Pero sí. La siguiente es pues contar mi edad en los libros de mi librera y pues sacar ese libro y comentar. Tengo no sé cuántas libreras, diría que 2. De las que pueden ver aquí en los videos, tengo esta pequeñita donde tengo cuento, poesía, teatro y no ficción. Y aquí abajito que tengo todas mis novelas. Con los libros soy un desmadre porque allá tengo una pila de libros, allá tengo como un tipo de estantería, pero son colecciones y no sé qué tanto se ajusta a esta premisa. Allá tengo otra pila de libros, allá tengo otra pila de libros, allá tengo como 5 pilas de libros. Por lo que, vamos a contar solo estas 2. Que por cierto, no se los dije, este es mi cumpleaños número 24, ya estoy anciano. Entonces, pues sí, 24, conté 24 en el de arriba y el libro que me salió fue Hikikomori, Dejarse morir, de Ruth Baides. Ruth es una poeta guatemalteca que a mis ojos es de las mejores que tenemos actualmente, si no es que la mejor. Es mi poeta favorita contemporánea, así como sin duda. Hikikomori pues es una palabra japonesa que se refiere a personas que se excluyen del mundo, así como se aíslan, no salen de casa, no hablan con nadie, cosas por el estilo. Todo este sentimiento se asienta con el subtítulo que le puso Dejarse morir. Entonces pues es un poemario muy duro, muy oscuro, en el que gira sobre la soledad, aislarse, dejarse morir, como esa no preocuparse por uno mismo y pues la muerte. Un poemario maravillosísimo. Y pues en el de las novelas salió Expedientes Secretos de Maze Runner de James Dashner. Este libro, no sé, es bastante X, fue bastante X en el momento en el que lo leí. La saga de Maze Runner me gustó bastante. Este libro me parece un poco muy indiferente, no tiene mucha razón de existir, pero bueno, este salió. Ahora, número 3, libro que se desarrolle en tu país, ciudad, provincia, como diablo sea. Yo soy guatemalteco, por si no lo había mencionado antes, por si no se habían dado cuenta con la cantidad de escritores guatemaltecos que comento y que hablo en los videos. Soy guatemalteco, específicamente de la ciudad de Guatemala, la capital. Entonces, un libro que voy a mencionar básicamente porque tengo una obligación contractual, eso es mentira, pero siento la necesidad siempre de hablar de este autor, siempre que puedo. Luis de León, obviamente. Este es Los Opilotes y su segunda muerte. Son 2 antologías de cuentos unidas en un libro, que pues sí, todos los cuentos son profundos, críticos, muy duros. Luis de León me parece un cuentista fenomenal, y pues sí, jamás me voy a cansar de recomendarlo. Obviamente todo pasa dentro de Guatemala, pero mi respuesta oficial va a ser La princesa ausente del escritor Víctor Muñoz, el libro que leí el año pasado. Es otra antología de cuentos, solo que es que Víctor Muñoz siento yo que representa muy bien no solo Guatemala país, sino Guatemala ciudad. No solo porque obviamente todo pasa en la ciudad, sino principalmente por cómo habla, básicamente. O sea, todos los temas son muy Guatemala, todas las formas de hablar, el vocabulario es muy Guatemala, la forma de estructurar las oraciones es muy Guatemala, la forma de estructurar los diálogos y cómo se responden las personas es muy Guatemala y muy, como digo, ciudad de Guatemala. Entonces, aquí está. Si quieren conocer la ciudad de Guatemala sin venir, aquí está.
esto se siente como yo no salgo de mi casa nunca, pero si saliera y hablara con las personas, como algo así es este libro. Número 4 es libro que se desarrolle en un lugar al que te gustaría ir. Yo cuando viajo, que no es mucho, pero cuando viajo soy puramente un turista cultural histórico. A mí la naturaleza no me interesa. Yo soy de las personas que se va a meter a museos, a ver monumentos, a ver palacios, a ver templos, a ver cualquier cosa que sea cultural y que tenga que ver con la historia del lugar. Eso es lo que a mí me gusta, y lo mejor de eso es que todos los países en el mundo, o casi, tienen su cultura y tienen su historia y tienen este tipo de cosas que son siempre muy interesantes. Entonces, pues sí, honestamente me gustaría ir a cualquiera en la que pueda irme a meter a un museo y a conocer un poquito más a profundidad su historia. Pero para mencionar uno concreto, pues voy a mencionar el libro Kong Yiji y otros cuentos del escritor chino Lu Xun, porque China me parece un lugar fascinante. O sea, tiene toda una historia muy intensa, muy como revuelta, no solo en la actualidad, sino también en el pasado. También es un punto como en el que chocaron las culturas, la cultura puramente oriental y pues por la colonia, el mundo occidental. También ahí nace el confucianismo y cosas de este estilo. También la estética arquitectónica me gusta mucho, y pues sí, China es así como mucho en uno, y me encantaría poder ir y visitar China. El libro con Gigi y otros cuentos pues son pues eso, cuentos de Lu Xun, que se considera el padre de la narrativa, de la nueva narrativa china. Son todo cuentos que critican la tradición y ese tipo de cosas. Es un libro complejo, no se lo recomiendo si no han leído nada de literatura china, pero de lo que llegué a entender yo, pues me gustó bastante. 5. Color favorito o libro que tenga en la portada tu color favorito. Tengo dos, digamos, básicamente. El primero sería el rosa, no un rosa fuerte, no un rosa neón, nada de eso, un rosa suavecito, un rosa pálido, un pink, baby pink, cosas por el estilo. Me gusta mucho, es simplemente muy bonito, o sea, no sé ni qué decir más, es muy bonito. Y el libro que saqué es Rojo, Blanco y Sangre Azul, es un romance young adult, así como gente joven, entre el hijo de la presidenta de los Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra. Eso básicamente es mi lectura actual, no sé si ahí lo pueden ver. Entonces, si no se quieren perder mi opinión de este libro, pues suscríbanse al canal para ver el próximo wrap-up. Ya que estamos, no voy a tener manos para hacer todo esto, pero ya que estamos hablando de mi color favorito, pues también mostrarles mi marcapáginas. Yo solo uso uno, y ese uno lo voy cambiando de libro en libro. Nunca he entendido eso de usar un marcapáginas por libro, y el que uso es un naipe, una carta, que es el Joker de un mazo que era rosado. Así está. Y el otro es, este no es tanto en la portada, estoy haciendo un poco de trampa, pero el lomo lo representa muy bien, es el gris piedra. ¿Por qué? Porque es un color muy aburrido y todas las personas piensan que es el color más aburrido que existe, y eso para mí lo hace un muy bonito color. Entonces, pues sí, el libro que saqué es Las monedas de Judas, de Carlos Lenz. Este lo leí en mi época de obsesión con los templarios. Es de hecho de los que más me gustó de esa época, que se centra en un caballero que lo mandan a pues mover una reliquia de un lugar a otro. La cosa reliquia que pues termina siendo las monedas de Judas, las monedas que le pagan a Judas por traicionar a Jesús. La cosa es que en ese viaje pues el rey de Francia disuelve la orden. Entonces de repente, en medio de la nada, se convierte en un criminal. Y entonces pues, lleva encima una reliquia, pero no la puede ir a dejar en ningún lado porque ahora es un criminal, ¿verdad? Entonces es muy interesante. El final lo vuelve muy diferente como libro al resto de libros que leí de esta época, como de esta temática, lo cual me parece muy interesante. Y aparte es la mejor ganga que he tenido en mi vida lectora, porque entré a la librería, tenía una mesa de súper descuentos,
todo basura, pero encontré este libro. Y este libro de casi 850 páginas me costó como 5 euros o 6 dólares, algo así, poniéndolo en moneda internacional. Y fue así como, wow. Y a día de hoy sigue siendo probablemente una de las mejores ofertas de mi vida. Toca libro con el que tenga los mejores recuerdos. Mi memoria es terrible, así que recuerdos hay pocos, pero el que quiero mencionar es La Ilíada. ¿Por qué La Ilíada? Primero que nada porque fue el primer libro que leí en la carrera de letras. Eso ya lo hace bastante significativo, porque pues obviamente la transición de escuela, de secundaria a la universidad, pues es un periodo bastante turbulento, un periodo que da bastante miedo. A mí personalmente me dio bastante, y principalmente porque, o en mi caso también porque mi primera elección en la universidad pues no fue correcta. Yo comencé la universidad estudiando programación, pero a la mitad, o ni siquiera a la mitad del primer año, me di cuenta que ese no era mi lugar. Ahí no tenía yo ningún espacio, no me sentía yo mismo estando ahí. Entonces pues terminé un año de estudios de programación y de ahí fue que me cambié a letras. Entonces pues este libro simbólicamente puede representar ese cambio. En ese momento no había encontrado que letras era mi lugar, pero pues ya pues simboliza ese cambio. Pero también La Ilíada, porque no, en ese cambio no solo es como yo encontrarme a mí mismo, sino también significó mucho para mí porque fue otra conexión con mi abuelo. He mencionado muchas veces que mi abuelo fue una figura muy importante en mi vida, de las personas que más he querido en mi vida, y pues los libros ha sido ese punto de encuentro que tuvimos y que todavía tenemos. Entonces, cuando hice ese cambio, pues recuerdo la felicidad, el orgullo en su mirada, en su rostro, porque a pesar de él haber sido siempre un lector empedernido, que, o sea, siempre estaba leyendo, ninguna de sus hijas, ninguno de sus nietos se había siquiera interesado como especialmente en el mundo de las letras, ¿verdad? Todos en mi familia leemos, pero nadie había dado ese paso extra, hasta que pues yo lo di. Entonces recuerdo esa cara de orgullo y significa mucho para mí La Ilíada, porque obviamente cuando me dijeron que lo íbamos a leer, pues llegué con él a pedírselo prestado, ¿verdad? Entonces recuerdo cómo se le iluminó la cara de, pues eso, ¿verdad? Ver la realidad de, pues que yo estaba en letras y que íbamos a poder hablar de libros y que me estaba interesando más. Entonces pues pasamos como media hora buscando la Ilíada, sacando la Odisea, sacando las tragedias, y fue un momento que pues significó mucho para mí. Entonces ni siquiera fue leyendo la Ilíada, pero todo lo que rodeó el libro significó mucho para mí. También, como mención honorífica, Frankenstein o el moderno Prometeo, uno de mis libros favoritos de toda la vida. No lo voy a mencionar o no les voy a contar toda la historia porque más o menos gira en el como mismo momento, entonces pues no voy a repetir. La siguiente es libro que más se me dificultó terminar. Creo que ya he mencionado este libro antes, de hecho en el book tag de los abandonos creo que lo mencioné, y es Jacobus de Matilde Asensi, que pues nunca he entendido muy bien el concepto de bloqueo lector. Yo no he vivido nada más que uno, y este libro fue el culpable. Es también dentro de este mundo de la literatura sobre templarios. Era como el séptimo que leía seguido, entonces pues me saturé y no lo pude terminar. Y tuve un parón de así no leer un solo libro en los próximos 3 años. Entonces pues claramente este fue el libro que más me costó terminar. De ahí lo retomé porque regresé del bloqueo y que fui a leer este libro. Y lo terminé y de hecho me gustó bastante, pero pues provocó un pequeño bloqueo lector de 3 años. ¿De qué trata el libro? Pues nos centra en no un caballero templario, sino un caballero hospitalario, otra orden. Esto es como post-templarios, en la que el papa de ese momento, que era el Papa Pío algo, que pues básicamente envía a este caballero a investigar a los templarios, a los ex templarios, y pues todo lo que pasó alrededor de las muertes de la maldición de los templarios, que pues mantenía que no fue un castigo divino, sino que alguien las cumplió. Entonces
de eso se trata este libro, muy interesante. Y la última pregunta es libro que más me enorgullecería terminar. Aquí ya les he mencionado múltiples veces que Ana Karenina de Tolstoy y 100 años de soledad de Gabo son pendientes que llevo así como muchos años, que también son libros gigantescos que me intimidan mucho porque no suelo leer libros muy extensos, soy mucho de novela corta, entonces pues ahí están esos. Pero les quiero mencionar uno diferente, que es la Biblia. ¿Por qué diablos la Biblia? Obviamente no leerla con fines espirituales religiosos, eso no es precisamente lo mío, pero por motivos intelectuales, muchos filósofos usan la Biblia o citan la Biblia o hacen referencia a historias bíblicas para dar a entender puntos o cosas que quieren mostrar, simplemente por haber sido la Biblia como un punto común, así como asumieron que la mayor parte de personas la habían leído, entonces era un buen ejemplo. De la misma forma que, por ejemplo, Aristóteles cita mucho o hace mucha referencia a Homero. Entonces, pues, me interesa profundizar más en la filosofía, entonces, pues, parece un buen movimiento. Aparte, obviamente, a final de cuentas, la Biblia es un tratado de ética novelizado, así como toda una épica, pero al final es un tratado de ética, ¿verdad? Muy al estilo del Zaratustra de Nietzsche, así como el mismo estilo. Entonces, pues eso, aunque no sea muy lo mío, pues se puede sacar algo interesante. Y también porque mi mami básicamente en algún momento le comenté a mi mamá que quería leer el Evangelio según Jesucristo de Saramago y me dijo que no me daba permiso de leerlo hasta que leyera la Biblia. Entonces, pues bueno, aquí estamos. No tengo ni idea de cuándo diablos voy a dedicar el tiempo para leerla, pero pues aquí está, aquí la tengo. Siendo sinceros, ¿cuántas personas, creyentes y no creyentes, pueden decir que han leído la Biblia completa? Entonces, aunque sea solo para poder leer el Evangelio según Jesucristo, sería un logro leer esa cosa. Entonces, pues sí, esa sería mi respuesta. Pero bueno, ahí está el book tag, un book tag que, como digo, a mí me gustó bastante. Espero que a ustedes les haya gustado de la misma forma. A todas las personas que nominé, ojalá lo puedan hacer. Yo quiero ver esos videos, o sea, esto es puramente egoísta, no es porque quiero que ustedes hagan nada, solo porque yo quiero ver esos videos. Pero bueno, ahí está, nada, ahí está el video, muchas gracias por ver, síganme en mis redes sociales, Goodreads, Instagram, para estar pendientes de lo que leo. No sé qué más decir, pero bueno, nos vemos en la siguiente.